Muy bien, en la clase de ayer iniciamos el estudio de las capacidades caloríficas. Estamos trabajando con las capacidades caloríficas a volumen constante. Bien, llegamos a una conclusión y llegamos que si nosotros teníamos un proceso de tipo isovolumétrico, en el cual nosotros agregábamos una cantidad de calor al gas, este como consecuencia iba a cambiar su energía cinética de traslación. Y entonces, eso nos iba a conducir a cuál es la capacidad calorífica, o lo que en otras palabras es el calor que necesito yo agregar a una muestra de gas para elevar su temperatura. Y encontramos que para los gases monoatómicos esto era una constante, 3 medios de R, ¿no? Entonces, vamos a repasar eso, porque nosotros sabemos que gases monoatómicos estudiamos dos: el helio y el argón. ¿Cuál es la característica que tiene? Pues es que la partícula o la molécula se puede modelar como una partícula puntual que tiene una determinada velocidad, ya sea en X, en Y o en Z, ¿no? Eso hace que la molécula tenga 3 grados de libertad traslacional. 3 grados de libertad traslacional. Eso, en palabras de la teoría cinética de los gases, implica que la energía cinética de traslación es de 3 medios de K por T. O también lo puedo escribir como 3 medios de nRT. Esto usando la ecuación de estado gases ideal. Entonces, esa fue la consecuencia de estudiar a los gases monoatómicos. Hay 3 grados de libertad traslacionales, X, Y y Z. Y entonces, pues eso nos daba la energía cinética de traslación. Esa la igualábamos con la cantidad de calor que se está agregando. Recordar que esto solo se cumple cuando el proceso es de tipo isocórico, solo para procesos isocóricos, nada más, ¿verdad? Es decir, en otro proceso esto no se cumple, solamente si el proceso es isocórico. Ok, entonces lo que esto me está diciendo es entonces que para un gas que sea monoatómico, entonces voy a agregar aquí isocórico y monoatómico. Para el calor asociado a un proceso isocórico para un gas monoatómico es igual a N, voy a poner así, 3 medios de N por R por delta T. Ya que el calor específico a volumen constante para el gas monoatómico nos dio 3 medios de R, ¿no? O sea, así se calcularía. Así se calcularía el calor asociado a un proceso de tipo isocórico para un gas monoatómico. Ahora, ah, una, una gráfica que suele ser muy útil cuando nosotros estamos trabajando con procesos termodinámicos, es el diagrama PV o la gráfica PV, se le llama en el libro de texto. Y hay que familiarizarse mucho con ella porque la vamos a usar de aquí en adelante para representar a los procesos termodinámicos. Entonces, la gráfica PV, pues como su nombre lo dice, es una gráfica de presión en función de volumen. Nosotros recordamos
que la ecuación de estado de los gases ideales es presión por volumen nRT. Entonces, en esa gráfica, lo que yo voy a representar es cuánto cambia la presión en función del volumen. Entonces, eso implica despejar esta ecuación para la presión en términos del volumen, ¿no? Entonces, esto viene a tener una relación inversa, Entonces, si esa relación entre la presión y el volumen es inversa, y además, si la temperatura se mantiene constante, entonces, si T es constante, entonces lo que yo voy a tener es una gráfica de una función con una constante que le voy a llamar A entre el volumen. Eso quiere decir entonces que yo consigo una gráfica de una función, una constante sobre X, por decirlo así. Esa gráfica, si usted recuerda de los cursos básicos de matemática, es una hipérbola. Es una hipérbola. A esa hipérbola nosotros le llamamos aquí, ya que T es constante, nosotros le llamamos una curva isoterma. Una isoterma. Es decir, es una curva que va a seguir el gas si nosotros mantenemos constante la temperatura. O sea, cómo varía la presión en función del volumen si nosotros mantenemos constante la temperatura. Entonces, resulta que yo puedo hacer un gráfico PV, o puedo hacer diversos gráficos PV sobre, o no, sería más bien, puedo hacer diversos curvas isotermas sobre el gráfico PV, donde yo voy a tener una primera curva que digamos sería la temperatura 1, una segunda curva que representaría una temperatura 2, una tercera curva que representaría T3 y así sucesivamente. Entonces, eso quiere decir que es la misma transformación para el gas, solamente que con temperaturas diferentes, ¿sí? Y lo interesante aquí es que cada curva que voy colocando encima de la otra va a tener una temperatura más grande. O sea, eso quiere decir que en esta gráfica T3 es mayor que T2 y es mayor que T1. Eso es evidente porque en la ecuación de estado de gases ideales se ve que la relación entre la presión y la temperatura es directamente proporcional. O sea que entre más grande es la presión, pues más grande es la temperatura. Entonces, usualmente cuando nosotros representamos un proceso termodinámico, hacemos uso del diagrama PV. De manera que nosotros podemos mostrar en ese diagrama PV cómo fue la transformación de el gas. Entonces, en este caso, en el contexto que estamos hablando de un proceso isocórico. Como el proceso es isocórico, entonces, pues obviamente yo sé que el volumen es una constante. Entonces, el gráfico PV tendría la siguiente forma. Yo sé que cuando hago una compresión, no, perdón, en este caso no hay compresiones. Cuando yo varío la presión, entonces yo puedo conseguir que esa presión aumente o disminuya. Entonces, el aumento o la disminución de la presión involucra un aumento o una disminución de la temperatura. Por lo tanto, entonces, voy a representar solo en este gráfico, voy a representar dos curvas isotermas. ¿Okay? Entonces, la primera isoterma, recordamos de lo que dije anteriormente, las curvas isotermas que están más cerca del origen son las de menor temperatura y las que están más lejos son de mayor temperatura. Entonces, esta representaría la temperatura final y esta la temperatura
La primera la temperatura inicial y la otra la temperatura. Entonces, imagine que yo estoy haciendo un proceso en el cual agrego calor al gas. Entonces, para agregar calor al gas, lo que tengo que hacer es pasar de un estado inicial a un estado final mediante una línea recta vertical. Entonces, en el gráfico PV, eso representaría un proceso isocórico para el cual la presión aumenta. Entonces, de lo que dije anteriormente, sabemos que ese calor asociado a ese proceso es igual a 3 medios de NR por delta T, donde obviamente delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, así sería. Ahora, lo que yo quiero mostrar con esto es que necesito saber, para el proceso isocórico, necesito saber cuál es la naturaleza del gas, si es un gas de tipo monoatómico o diatómico. Entonces, como ve, el proceso se muestra de esa manera, pero para poder calcular el calor asociado, yo necesito saber si es monoatómico o diatómico, porque ese 3 medios de R que aparece ahí implícito en el calor, viene particularmente de que el gas sea de tipo monoatómico. Bien. Ahora, voy a hacer lo mismo, pero para un gas de tipo diatómico. Entonces, ya habíamos dicho en la clase de ayer que para gases diatómicos, nosotros íbamos a trabajar con 4 principalmente: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y monóxido de carbono. Bien, ¿cuál es la diferencia entre una partícula monoatómica de una diatómica? Pues la diferencia está en su forma. La partícula diatómica se representa mediante 2 átomos que están unidos mediante un enlace. Ese enlace usualmente nosotros lo representamos como un resorte. Es porque el enlace no es rígido. La distancia media que hay entre los átomos puede cambiar. Así que se representa como un resorte porque puede aumentar o puede disminuir. Entonces, el gas diatómico tiene la particularidad de que se puede trasladar también, igual que el monoatómico, en cualquiera de las 3 direcciones, ¿sí? Entonces yo puedo representar a un centro de masa, que sería el centro de masa del sistema de 2 partículas. Puedo decir, ese centro de masa se puede desplazar en 3 direcciones diferentes, ¿no? Entonces, lo que estaría diciendo con esto es que hay, igual que en el caso anterior, 3 grados de libertad de tipo traslacional. Pero, adicionalmente, también esta partícula puede rotar, porque en el caso del monoatómico, piénselo como una esfera. Entonces, esa esfera, si usted la rota, por ejemplo, con respecto al eje X, pues no cambia en nada, ¿no? Si usted la rota con respecto al eje Y, tampoco cambia en nada. Y si la rota con respecto al eje Z, no cambia en nada, porque es una esfera que se está rotando y su forma se mantiene. Mientras que en el caso diatómico, eso no sucede. Si usted hace una rotación de este sistema con respecto a X, va a cambiar, y si usted hace una rotación con respecto a Z, también va a cambiar. Mientras que la rotación con respecto al eje de las Y, en ese caso, si yo hago que el eje del resorte coincida con el eje el eje Y, entonces hacer una rotación ahí no cambiaría en nada la molécula, ¿no? Entonces, eso quiere decir
que para las partículas que son diatómicas hay 2 grados de libertad de tipo rotacional. Entonces, esto implica como consecuencia que ahora para esta partícula voy a tener una energía cinética de traslación de 5 medios de K por T. Recuerde que el principio de equipartición de energía me dice que por cada grado de libertad yo voy a aportar, voy a agregar en un medio de K por T, lo que es lo mismo 5 medios de nRT. Algunos se preguntarán, bueno, si hay un resorte, en el primer parcial vimos que también existía otro movimiento, parte de la traslación, la rotación, es la vibración, ¿verdad? Es decir, esa molécula puede vibrar, generar una amplitud de oscilación, y entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, van a encontrar, por ejemplo, que hay una discusión al final de la sección que estamos hablando, que es la sección 18.4 del libro, donde se habla de eso, donde se dice que donde se dice, o se muestra una gráfica de cómo cambia el calor específico a medida que la temperatura aumenta. Entonces, en este caso lo que dicen es, si yo tengo una temperatura por ahí de los 50 grados, abajo de los 50 grados o de los 50 Kelvin, entonces las moléculas diatómicas en realidad casi no vibran, prácticamente solo se trasladan. Si estoy a una temperatura más allá de los 50 grados, entonces empieza a ocurrir una rotación apreciable. Mientras que si me voy arriba de los 600 Kelvin, que es una temperatura muy grande, arriba de los 600 Kelvin, entonces empieza a ocurrir un movimiento de vibración bastante apreciable. Entonces, bien, para propósitos prácticos, nosotros vamos a despreciar el movimiento vibracional en el caso de las moléculas diatómicas. Entonces vamos a movernos en intervalos de temperatura donde solo es considerable la traslación y la rotación, ¿verdad? Eso se debe particularmente también a que más arriba de los 600 Kelvin, cuando ya empieza la vibración, entonces esas vibraciones pues están asociadas también o de cierta manera están vinculadas con la estructura interna, la estructura interna de la molécula. Y eso implica que nosotros tengamos que hacer consideraciones de la mecánica cuántica eh, para poder dar un valor más preciso de CB. Y pues obviamente ese no es el objetivo de la clase. Entonces, como les digo, nos vamos a mover en temperaturas en las cuales solo es considerable la traslación y la rotación. Bien, entonces, pues según lo que vi anteriormente, voy a hacer el mismo tratamiento. Un cambio en la energía cinética de traslación involucra un aumento o involucra una ganancia de calor. Entonces esto me daría 5 medios de NR dt y aquí me daría N por CB por un diferencial de T. Es exactamente lo mismo que hice en el caso del gas monoatómico. Por lo tanto, yo lo que voy a tener es que para las partículas que son diatómicas, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, monóxido de carbono, el calor o la capacidad calorífica molar a volumen constante, o sea, para un proceso isocórico o isovolumétrico, es igual a 5 medios de R. Pues recuerde que llegamos a esa conclusión en la clase de ayer. Para los monoatómicos era 3 medios de R y para los diatómicos 5 medios de R. Bien, entonces, eso lo que quiere decir es que el Q, el calor asociado, calor para un proceso isocórico
y el gas sea diatómico, es igual a 5 medios de NR delta T. Esta es la ecuación que me va a permitir a mí conocer cuál es el calor asociado para cambiar la temperatura de un gas en un proceso en el cual el volumen se mantiene constante. Similar al caso anterior, la gráfica sería como esta, ¿verdad? Y el calor sería diferente. Entonces, ahí es donde vemos la necesidad de conocer cuál es el tipo de gas que está asociado a un proceso. Entonces, esos valores de CB, tanto para monoatómico como para diatómico, están involucrados en la parte energética que vamos a discutir a continuación. Entonces, en términos del contenido del capítulo 18, hasta ahí llega, ¿verdad? En el caso de los que me preguntan hasta dónde llega el control de lectura del viernes, hasta aquí. Ya lo que sigue a continuación ya corresponde a la siguiente lección, que es el control de lectura número 4. Entonces, ahora, una vez que nosotros sabemos cómo se comportan los gases, me interesa a mí saber qué pasa cuando nosotros agregamos una cantidad de calor a un gas. ¿Para dónde se va esa energía? ¿Para dónde se va esa energía? Entonces, lo primero que voy a repasar son los signos del calor. Esto ya lo veníamos viendo desde calorimetría, pero lo vamos a repasar aquí, ¿verdad? Entonces, si Q es positivo, entonces quiere decir que el calor entra al sistema. Y si Q es negativo, el calor sale del sistema. Esto es importante, esta convención. Es una convención normalmente válida para todos los textos. Todos los textos utilizan esta convención. Ahora, resulta que cuando nosotros agregamos calor a un gas, este puede sufrir diferentes transformaciones dependiendo de cuál sea el proceso por el cual nosotros estamos realizando ese proceso termodinámico, ¿no? Podría ser un proceso a volumen constante, a presión constante, a temperatura constante. Entonces, a mí me interesa ahora conocer cuánto es el trabajo asociado a un cambio de volumen, que es lo que va a pasar cuando yo haga una transformación, cuando cambie de estado un gas, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que yo voy a hacer es definir un sistema que es un sistema clásico, ¿no? Lo que yo voy a hacer es definir un cilindro. En ese cilindro yo tengo una cantidad de gas asociado. Entonces, en ese cilindro yo voy a poner un pistón. Un pistón significa que yo voy a poder tener una de las paredes con masa variable, ¿no? Entonces, yo internamente voy a tener un pistón, o sea, la pared de este lado va a ser móvil. Entonces yo voy a poder mover hacia adelante o hacia atrás esa pared, ¿no? Y por lo tanto, eso va a tener consecuencias sobre el movimiento de las partículas del gas que están aquí. Se mueve para acá,
aquí tengo otra, mueve para acá, se mueve para acá, y así sucesivamente, ¿no? Ahí tengo partículas. Entonces, resulta que nosotros recordamos que la fuerza que yo ejerzo por, por unidad de área es igual a la presión. Entonces, la presión que está ejerciendo esa pared es igual a la fuerza que yo estoy aplicando por unidad de área. De manera entonces que la fuerza es igual a la presión por el área. Y si ustedes se acuerdan del curso de Física 100, nosotros definimos que el trabajo era igual a la fuerza por unidad de distancia. En realidad esto viene de un producto punto, pero para términos más prácticos lo vamos a representar así. Era el producto de la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Luego iba ahí un coseno de un ángulo, pero ese coseno del ángulo voy a considerar aquí que la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento, por lo tanto ese ángulo cero. Entonces esa fuerza es la misma fuerza que se ejerce por la pared móvil, es decir, aquí yo estoy ejerciendo una fuerza, y entonces va a ser igual a la presión por el área, ¿no? La presión, en este caso, bueno, el caso del área, yo la puedo desglosar, ¿verdad? Si usted nota aquí, me aparece el área por el diferencial de X, donde el diferencial de X es esta pequeña cantidad que usted mueve el pistón. Es decir, lo mueve hacia la derecha, lo mueve hacia la izquierda, ¿no? Entonces, estará de acuerdo conmigo en que aquí, en toda esta parte, hay un diferencial, todo eso que estoy sombreando, hay un diferencial de volumen. Y ese diferencial de volumen, por la geometría cilíndrica que tiene el sistema, es igual al área. El área no cambia, lo único que cambia es la altura, y la altura es igual al diferencial de X. Entonces, aquí tendría la presión multiplicada por un diferencial de volumen. Entonces, al mover esa pared, yo estoy ejerciendo un trabajo, estoy haciendo un trabajo sobre el pistón, o sea, un trabajo sobre las partículas, y como consecuencia, lo que va a cambiar es la presión y el volumen del gas. Entonces, me queda esa última ecuación, y si yo integro esta ecuación, si yo integro esta ecuación, entonces me va a quedar que el trabajo asociado para cambiar el volumen de ese gas es la integral de la presión por el diferencial de volumen, donde esto va a ir desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Voy a hacer esto más abajo. Y esta ecuación es muy importante porque es la que me permite a mí encontrar para todos los procesos termodinámicos cómo va a cambiar el trabajo. Entonces, es decir, cuando yo agrego una cantidad de calor sobre un gas, hay una parte que la consume internamente el gas. Eso implica aumentar su energía interna, pero hay otra parte que se utiliza también para hacer un trabajo sobre el gas. Ese trabajo sobre el gas, si las paredes no son rígidas, implican un aumento en la presión. Y si hay un aumento en la presión, entonces eso implica que si la pared es móvil, así como la que muestro aquí, entonces el volumen va a aumentar. Entonces hay dos, como les dije, hay dos formas de transformar la energía cuando yo agrego calor a una muestra de gas. Aumentarle su energía de traslación y como consecuencia, al aumentar la energía de traslación, recuerde que la energía de traslación está asociada con la presión, y la presión entonces va a lograr que la pared móvil se desplace. Entonces ese trabajo es un trabajo que está haciendo el gas para mover el pistón. Bien.
Entonces, vamos a ir poco a poco determinando el trabajo para cada proceso termodinámico, pero en este caso voy a estudiar el más sencillo, ¿no? Entonces, si yo represento en general, esta gráfica que voy a hacer aquí es una gráfica general, no para un proceso dado. Entonces, en general, lo que usted va a tener es una curva. Si hago otra vez el diagrama PV, voy a tener una curva de la transformación que sufrió el gas. Voy a hacer una curva cualquiera, no representa ningún proceso por ahora. Entonces, en esa curva, digamos que el gas pasó de un estado 1 a un estado 2. Eso implica que tenía un volumen 1, pasó a tener un volumen 2, tenía una presión 1 y pasó a tener una presión 2 menor a la 1. O sea, aquí estoy diciendo que esto es una expansión. O sea, paso de un volumen pequeño a un volumen grande. Entonces, en esa ecuación o en esa gráfica, todo lo que yo tengo acá sombreado, eso me va a representar el trabajo, ese que acabo de encontrar. Esto lo sé por la definición de la integral definida. Es el área bajo la curva de la función que estoy integrando. Entonces, el trabajo, en este caso, va a ser igual al área, y esa área va a ser la integral desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Entonces, siguiendo con la idea anterior, vamos a hacer también una convención de signo para el trabajo. Así como lo dice aquí, los signos del calor, entonces ahora voy a hacer los signos del trabajo. Hay una convención de signos también. Esta convención de signos, cuidado con ella porque esta convención sí puede cambiar de un texto a otro. De hecho, entre los dos textos que más utilizamos en la clase, que es el libro de física universitaria y el de Resnick, hay una diferencia. En el de Resnick se utiliza la convención contraria de la que se utiliza en el CIRS. O sea, hay que tener cuidado. Nosotros, como el libro de texto que hemos adoptado es el de física universitaria, el de CIRS-Semansky, entonces vamos a usar la convención que este plantea. Entonces, este plantea que el trabajo es positivo cuando el trabajo es efectuado por el sistema. Por el sistema. Entonces, en palabras del ejemplo anterior, yo agrego calor al sistema, la energía cinética de traslación aumenta, la presión aumenta y por ende el gas mueve el pistón. Entonces ahí el trabajo lo está haciendo el gas. Ahora, podría tener yo lo contrario, que el trabajo sea negativo. Si el trabajo es negativo, entonces es efectuado sobre el sistema. Efectuado sobre el sistema. ¿Sí? Entonces, si es efectuado sobre el sistema, lo que quiere decir entonces es que yo, de forma externa, muevo ese pistón, ya sea para comprimir el gas o para expandir el gas. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, voy a modificar las propiedades internas del gas. Por ejemplo, si yo comprimo eso, entonces estoy reduciendo el volumen del contenedor. Y al reducir el volumen del contenedor, entonces lo que yo voy a tener es una disminución en la presión. Perdón, un aumento en la presión del gas, porque las partículas van a tener menos espacio para moverse. Entonces se van a mover más rápido. Se van a mover más rápido
como consecuencia su energía cinética de traslación aumenta, ¿sí? Y por lo tanto la temperatura va a aumentar. Entonces, esa es la convención de signo para el libro de física universitaria. Entonces, de una vez aquí les dejo la observación. En el libro de Resnick es la convención contraria. Quiere decir que para el Resnick el trabajo es negativo cuando es efectuado sobre eso por el gas y es positivo cuando el trabajo es efectuado sobre el gas. Entonces, si me preguntan por qué, bueno, es porque, bueno, históricamente ha habido libertad en ese sentido y digamos que cada una de las convenciones presenta sus ventajas y desventajas. Entonces nosotros vamos a trabajar con esta convención. No pasa nada, es decir, no hay problema si yo agarro un ejercicio del Resnick y lo trabajo con esta convención, solamente que tengo que tener el cuidado de que las respuestas no me van a dar exactamente iguales. Entonces tengo que tener cuidado porque, digamos, si en un problema me dicen que se efectúa un trabajo por el sistema, entonces si lo resuelvo usando la convención de signos del Resnick, entonces tendría que colocarle un signo negativo al trabajo, mientras que si lo hago con la convención de signos del CIRS, tengo que ponerlo positivo. Entonces tengo que tener cuidado a la hora de hacer eso. Entonces, siempre utilicen la convención del CIRSEMANSKI para propósitos prácticos. Ok, entonces, vamos a ir viendo, ya que tenemos esta herramienta, vamos a estudiar otra vez el proceso que antes dejé por aquí planteado, que es el proceso isocórico. Entonces, en el proceso isocórico, yo lo que tengo es, otra vez voy a poner la definición, lo que tengo es el trabajo es igual a la integral de B1 a B2, presión diferencial de volumen. Pero en el proceso isocórico, el diferencial de volumen es cero. ¿Por qué? Porque el volumen es una constante. Eso quiere decir que en el proceso isocórico, el trabajo es cero. Entonces ya puedo dar dos cosas del proceso isocórico. Aquí mismo lo voy a escribir. El trabajo para un proceso isocórico es igual a cero porque el volumen no cambia. Y el calor para un proceso isocórico es igual a, sería NCB delta T. Sabiendo que CB es igual a 3 medios de R si el gas es monoatómico y es 5 medios de R si el gas es diatómico. Entonces vamos a subrayar estas dos ecuaciones porque ya logré caracterizar a uno de los procesos completamente. Entonces ahí tengo el primer proceso, que es el proceso de tipo isocórico. El segundo proceso que me interesa es el proceso isobárico. De este todavía no tengo información sobre el calor. De hecho, un poco más adelante lo voy a deducir, pero para eso necesito conocer la primera ley de la termodinámica y las capacidades caloríficas a presión constante. Entonces, en este caso, lo que sucede es, voy a hacer la integral también de nuevo. La integral es el trabajo es la integral desde volumen 1 hasta volumen 2, es la presión por el diferencial de volumen, ¿sí? Pero en esta integral, P es una constante, porque es un proceso isobárico. Entonces, en el proceso isobárico, resulta que esa P la puedo sacar de la integral como una constante y me queda únicamente esto.
la integral del diferencial de volumen desde V1 hasta V2. Entonces, eso significa entonces que el trabajo en un proceso isobárico es igual a la presión por el volumen 2 entre el volumen 1, evaluando la integral anterior. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo dos expresiones de trabajo. Recuerden que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante solo con 4 procesos termodinámicos. Proceso isocórico, isobárico, isotérmico y adiabático, ¿no? Entonces vamos a ir paso a paso deduciendo las ecuaciones de cada uno. Es decir, ya en los problemas usted no tiene que hacer las integrales, a menos que sea un proceso diferente a estos 4, porque nosotros vamos a deducir las ecuaciones de trabajo para cada uno de ellos. Si en un problema le aparece un proceso que no es ninguno de esos 4, entonces usted tiene que partir de la definición de la integral y encontrar cuál sería su expresión. Justamente lo que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Ok, entonces ya tengo yo dos ecuaciones de trabajo para el isocórico y para el isobárico. Bien, para los siguientes, pues yo necesito definir una ley, que es la primera ley de la termodinámica. La primera ley lo que me dice es un principio que enuncia la conservación de la energía. Entonces me dice que cuando yo agrego una cantidad de calor sobre un gas, como ya lo había mencionado antes, una parte se va en aumentar o en cambiar la energía interna del gas. ¿Qué es la energía interna? Pues es la suma de todas las energías que va a tener o que tiene como consecuencia la misma partícula. Pueden ser energías de traslación, energías de rotación, de vibración, etcétera, ¿no? Entonces, esa energía se le conoce como energía interna. Ahora, nosotros no somos capaces de medir esa energía interna. Esa energía interna a nosotros no nos interesa saber cuánto vale, porque para eso yo necesitaría pues sumar todas las contribuciones energéticas de la partícula, pero eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos es nada más calcular cuánto cambia en términos energéticos. Entonces, quiero saber cuánto cambia la energía desde un estado inicial hasta un estado final. Y la otra parte de la energía que no se consume por la partícula se va en realizar un trabajo. O sea que una parte la consume la, la partícula y la otra parte, como consecuencia de ese consumo, entonces se realiza un trabajo por el gas. Entonces ahí van las dos componentes. Por eso les digo, la primera ley de la termodinámica es una consecuencia del principio de conservación de energía. La energía que entra tiene que ser la misma energía que sale, por decirlo así, sale en términos de para qué se utiliza. No puede haber una pérdida de energía por ahí. Entonces, nosotros vamos a resumir esta ecuación, normalmente la escribimos así. Ahora, esta es la forma de la primera ley de la termodinámica con la convención de signo del libro de física universitaria. Si tuviera la convención de signo del otro libro, del RESN, entonces en lugar de ir un menos ahí, iría un más. Bueno, esa es una de las razones por las cuales algunos prefieren utilizar esa convención, para que aparezca ese signo más ahí. Pero bueno, es cuestión de gusto, ¿verdad? Como les digo, tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad?
pero obviamente necesitamos adoptar una y vamos a usar la del libro de texto. Entonces, ¿qué me va a interesar de ahora en adelante a mí? Me va a interesar saber si yo realizo un proceso termodinámico, cuánto cambia la energía interna. Entonces, para saber cuánto cambia la energía interna, yo necesito saber cuál es la expresión para el calor y cuál es la expresión para el trabajo de ese proceso. Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo que hice para el proceso isocórico. Saber cuánto es su trabajo y saber cuánto es su calor. Entonces, voy a ir haciendo eso para los 4 procesos. Eso es lo que sigue de aquí en adelante en la clase. Entonces, ya la nueva herramienta que tengo para poder sacar esas cantidades es la primera ley de la termodinámica. Entonces, por hoy vamos a cerrar ahí la clase. Mañana ya estaríamos hablando de los otros procesos que existen, que es el proceso isobárico. Por ejemplo, aquí yo no hice el cálculo del calor, ¿verdad? Todavía no lo puedo hacer. Tampoco lo he hecho para el proceso isotérmico, ¿verdad? Porque para esos necesitaba yo conocer esta ley, la primera ley de la termodinámica, que es, como les digo, una consecuencia del principio de conservación de energía. Bueno, entonces por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si tienen alguna consulta antes de cerrar la clase. ¿Quedó claro lo que hablamos hoy o hay alguna duda? Pues por ahora bien, ingeniero. Ok. Bien, ahí sí, yo les voy a pedir un poquito de paciencia en el sentido de que todavía no vamos a hacer problemas, porque yo quiero hacer todas las deducciones antes de pasar a hacer los problemas. O sea, yo quiero hacer todas las deducciones y luego tener una especie de resumen de todas las cantidades y ya con eso entonces empezar a hacer problemas. Así que probablemente mañana, probablemente lunes, prácticamente solo sea como la clase de hoy. O sea, más que todo deducciones, utilizar las mismas leyes y ya luego, como para el martes más o menos, vamos a agarrar muchos problemas y vamos a tener, incluso voy a mandar una hoja de resumen para que sea más sencillo incluso comprender todas estas cosas. Bien, entonces ahí nos quedamos el día de hoy. Nos encontramos mañana. Y bueno, si tienen dudas con respecto a la tarea, pues ustedes me escriben. Que tengan un feliz día. Feliz día, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz día. Un excelente día.